Señora Ana María, veo otra oportunidad de mejora bien interesante en una sutileza. Fíjate que tú aquí estás poniendo, hay una función que tú llamas Hide Loading Indicator, que es esta. ¿Tú qué haces en esto? Entonces tú, bueno, recoges el elemento por su ID, le estableces una animación y luego le dices que se oculte. Bueno, eso es lo que tú estás haciendo en este momento. Pero acuérdate qué fue lo que aprendimos de Bootstrap. O sea, acuérdate que son varios niveles, ¿no? Voy a escribir aquí varios niveles de aprendizaje. Primero, cuando uno está aprendiendo, uno escribe el código vanilla, ¿cierto? Y uno a veces es desordenado, ¿cierto? Cuando uno está aprendiendo puro el comienzo. Luego después entonces uno descubre los frameworks. Y uno cree que son lo último en guaracha. Entonces uno se descresta con esa vaina, y uno cree que esa vaina es increíble, etc. Después entonces uno se da cuenta de que para proyectos grandes son difíciles de modificar los frameworks. Entonces este es el contra, ¿no? Y además la organización del framework no necesariamente coincide con la de tu visión, entre otros problemas, ¿sí? Entonces lo tercero es aprender de lo mejor de los frameworks, y de lo mejor del código vanilla, utilizando siempre código nativo vanilla, pero con la organización propia de un framework hecho por una misma. Entonces, por ejemplo, el framework te enseña a abstraer, entonces hazlo tú mismo con el código vanilla, abstraer. Entonces un ejemplo de eso es el Bootstrap. A ver, ¿dónde tendremos algo hecho con Bootstrap? ¿Tú te acuerdas que en Bootstrap había unas clases? Bueno, no lo tengo por aquí, no sé, bueno, me demoro mucho decirlo. Acuérdate que en Bootstrap tú decías, por ejemplo, clase, entonces column 12, entonces solamente lo que enseñó Bootstrap, si tú te acuerdas cuando aprendiste Bootstrap, antes uno con CSS uno ponía esta vaina así con style, y entonces luego el otro style, o si no entonces le ponía aquí, entonces uno creaba un div y le ponía style acá, el inline, ¿no? El famoso inline style, entonces acá le ponía uno que dio font weight, entonces tanto 700, ¿cierto? Y otra manera era la de JavaScript, entonces uno con JavaScript uno se emocionaba con JavaScript, entonces le ponía con JavaScript document punto get element by id, y entonces punto acá en el selector, ¿cierto? Y luego le ponía acá punto style punto, esto no será, no sé cómo será, si es con font weight, no sé cómo será acá esto, y entonces uno le pone una vaina así, ¿cierto? Pero esto hacía que una persona que viniera a investigar el código, y la otra era con la etiqueta link, ¿no? Entonces rel igual style sheet, entonces por allá en otra parte uno definía los estilos, pero fíjate que había un montón de sitios en donde la persona tenía que buscar en dónde fue que definió esa vaina, ¿sí? Entonces una persona que viniera a leer el código de otra persona, o inclusive el propio 2 meses después, le tocaba sacarse un ojo para saber dónde era que estaba. Entonces Bootstrap, ¿qué hizo de simplicidad? Convirtió todo eso solamente en clases. Esto tiene un montón de problemas de lo que se llama la CSS specificity, de especificar cómo son las jerarquías de selectores y demás. Esto es un desorden. Entonces Bootstrap lo que hizo fue que nos enseñó a todos que podemos ser ordenados. Bootstrap no es que sea lo último en guaracha, o sea, no es que sea, pero aquí uno piensa, uy, qué maravilla, cómo es lo último en guaracha, pero sí nos enseñó este concepto. Simplifique todo este chorrero y simplifíquelo a cambiarlo en un solo sitio, y hacerlo con clases es una buena idea.
Entonces fíjate que acá, cuando tú haces todo esto, tú podrías quitar todo esto y más bien decirle, crear una clase en CSS. Voy a hacer acá como si fuera esto CSS, ¿cierto? Bueno, yo no puedo poner acá CSS, pero como si fuera, ¿cierto? Entonces una clase que se llame ocultar suavemente, por ejemplo. Y entonces acá creas una transición, creas todo esto. Uno tiene transiciones en CSS, entonces todo esto que estás haciendo, hazlo en CSS. Y lo que haces, todo este chorrero, voy a ponerlo acá como si esto fuera CSS, para el mismo efecto. Y lo que vas a hacer con JavaScript es convertir todo este chorrero, cuando necesites ocultarlo, porque acá, claro, acá solo lo estás definiendo, entonces vamos a ver dónde lo estás llamando. Acá lo estás llamando, entonces acá lo que harías es, esta función lo que tendría sería simplemente esta función, así cuando la tienes, esta función es algo mucho más simple de la función. Esta función sería lo siguiente, sería que tú le pongas ya no al options loader, sino que es una función, incluso es una función general que sirve para cualquiera en primer lugar, ¿cierto? Inclusive la podemos simplificar acá, ponerla de otra manera, y sirve para cualquier objeto que uno quiera, al objeto que uno quiera, y al objeto que tú quieres, a ese objeto del DOM, al objeto del, vamos a ponerle DOM object, por poner un ejemplo, ¿no? DOM object. Entonces a este objeto tú le agregas la clase add. Yo no sé si esto uno le pone, voy a ponerle así como si uno le pudiera poner así, agregar la clase. Me imagino que no puede hacer algo así. Le agregas la clase ocultar suavemente, se la agregas y ya, simplecito. Y ya que sea el diseñador quien se pone a fregar con esto, que si lo hago suave, que si lo hago con la curva que sea, esto es una curva de transición, no estás is out, que el tiempo que como yo quiera, entonces ya esto lo hace el diseñador, nosotros no. ¿Cuánto tiempo le quiere poner a esto? Eso lo hace el diseñador. Si nosotros no tenemos por qué fregar con eso. Nosotros se lo dejamos listo al diseñador para que el diseñador lo haga. ¿Y el diseñador dónde hace esto? En un CSS. Si te la pillas la diferencia de pensamiento. Entonces el diseñador acá no tiene que ponerse a traducir ahora cómo es que interpreto yo y buscar en dónde es que está, a ver si lo puso arriba, que si lo puso abajo, dónde fue que le dio a la persona por poner eso. Entonces eso sí es algo valioso aprender de los frameworks, esa simplificación, simplificar al máximo, ¿sí? Lo mismo con aquí, por ejemplo, show success message. Tú necesitas, acá tú no necesitas decirle, si tú vas a hacer esto, entonces tú puedes decirle, no necesitas decirle this show toast, sino que simplemente le puedes al objeto que vayas a mostrar, no necesitas crearle un método que se llame showToast. Tú puedes crear un showToast general, showToast el objeto, ¿no? General. Inclusive este toast creo que es un objeto, claro, tú le habías puesto un objeto, por acá yo lo había visto. showToast, este es, entonces tú acá defines todo esto, que este es el objeto, lo que tú más llamas el toast de notificación. Entonces lo define acá. Mira, todo esto podría ser un objeto, simplemente que, fíjate, además que hay un detalle bien curioso, y es que no sé si cada vez que lo llame lo vuelve a crear, ¿no? Llamo el showToast y otra vez vuelve a crear este elemento, lo vuelve a crear. O sea, no debería diferenciar si ya lo creó antes. Ese es un detalle a corregir, ¿no? Porque pareciera que siempre que está llamando el showToast, siempre que llame ese mensaje, una y otra vez lo vuelve a crear. Claro, uno supone que solamente lo va a crear que solamente va a ocurrir un error, pero fíjate que aquí cada vez que llamas al showToast lo estás creando otra vez. Entonces sería mejor que estuviera ya esto creado con todo esto, ¿cierto? Que esto no cambie al parecer, que estuviera precreado, y lo que haces es que lo muestras y lo remueves, bueno, no sé, lo remueves cuando después quitándolo, o lo ocultas o lo que sea, ¿sí? Pero fíjate que esto se debería pasar a un CSS, y el JavaScript lo que hace es llamar al CSS, llamar al objeto HTML y CSS, pero esto lo debe manipular no un programador, sino un diseñador. Esto es terrible, porque imagínate un diseñador sacándose un ojo para dónde fue que lo puso, ahora dónde fue que lo puso los estilos, ¿no? La locura, ¿sí? Terrible. Además, porque cómo hace la persona para adivinar
que este div, uy, es que además imagínate, suponte que una persona, imagínate que tú lo estás depurando, entonces tú haces clic, vas a hacer clic allá en el toast, le haces clic derecho, inspeccionar elemento, ya como es en el navegador, y como no tiene ID, entonces no sabes dónde lo creó, ¿sí? O sea, tenaz, míralo, mira, te muestro, ¿dónde es que estamos? ¿Dónde estamos? Espérate, te muestro, espérate, yo te ilustro, amiga. Espérate, selector, ¿cómo es que es selector? Entonces, versiones, versión, digamos que yo soy, creo que con el 19, sí, creo que ya ahí nos salía una cosita roja. Acá, espérate a ver si acá me sale el error de carga dinámica, no está disponible. Bueno, fue que yo hice algún daño acá, de pronto grabé o algo mal. Antes sí funcionaba, espérate a ver si en la otra versión. Bueno, acá normalmente saldría un mensajito. Saldría un mensajito. Yo sé que ahorita a ti te funciona, no sé. A ti te salió un mensajito, pero entonces el mensajito, claro, es la persona haría clic derecho. Y como no saben dónde fue que se creó, no tiene cómo saber que esto se creó acá, fíjate, ¿cómo hace? A no ser que cogieron a estas propiedades y empezar a buscar, a ver, suponiendo que allá las mostrara en orden, sí, o sea, la persona se saca un ojo para saber dónde fue que definiste esto, o sea, definitivamente hacerlo así por JavaScript, nos estamos dando cuenta, no es una buena idea, es una idea terrible, claro, ¿todo el mundo lo hace? Sí, y están las funciones para que todo el mundo lo haga, sí, pero imagínate la depuración de la persona que no sea el creador, es una locura. ¿Cómo hace para adivinar? A mí para adivinar se me ocurre buscar el código que tengo, hacerle y buscar el código de color, y con base en este código color buscar en todo el código a ver dónde aparece, porque si no, ¿a dónde aparece? ¿Dónde fue que hizo? Y con suerte uno se encuentre esto, pero si no, no hay manera de saber que ese elemento, ese toast lo es definido acá. Entonces definitivamente hay que poner esto, hay que definir esto es en la forma más nativa posible, más fácil de encontrar posible, que se parezca a lo que al final el navegador va a mostrar, para que el diseñador o una persona que haga inspección de elementos lo pueda encontrar fácilmente y lo pueda depurar. Pero más importante es que esté en un solo sitio a la hora de hacerle mantenimiento y la persona no tenga que sacarse un ojo para saber dónde fue. Sí, claro, es diferente si uno sería diferente si uno estuviera haciendo una aplicación para que no se la hackeen. Que quiero hacer una aplicación para que no se la pirateen, entonces la pongo bien complicada al hacker. Claro, esto sirve para poner la prueba de hackers, para que el hacker le toque sacarse un ojo para saber cómo cambiar cualquier cosa. Esto sirve para eso. Este tipo de aplicaciones así sirven para eso, para ponérsela complicada a los hackers. Pero si es una aplicación que está orientada a algo normal, en donde es deseable que el diseñador le haga mantenimiento, entonces si es algo en donde solamente solamente lo van a ver dentro de una empresa y no hay necesidad de y si yo voy a llegar a ver un hacker, uno ya tiene un problema mucho más grave que ese. ¿Sí? Entonces en ese caso sí es definitivamente superior a hacer esto en CSS, HTML, ¿vale? Entonces convierte esto y lo que haces es agregarle la clase, lo que te dije, haces como add class y remove class, ¿sí? Así en JavaScript, para agregarle y para quitarla, y con eso se hace un trabajo mucho más sencillo y este código queda drásticamente simplificado. Y en este código puedes enfocarte ya, fíjate que ya te enfocarías en configurar los keyword events, establecer las configuraciones que haya que determinar, las promises, y fíjate que esto se te reduce notablemente. Los headers, los encabezados, esto sí es propio de un archivo de programación, esto está bien, esto no lo va a cambiar un diseñador. Sí, esto es bien. Acá por ejemplo, datos cargados correctamente. Por ahora dejemos este aviso acá, por ahora, pero en un futuro seguramente sería deseable cambiarlo, porque esto está acá, como es que tú dices, hardcodeado o hardcoded, como se dice en la jerga. Si en un futuro no podría separar esto, pero bueno, el cuento es que ya por lo menos esto ya apunta más, este pedacito es más de programación,
programador, que es una persona que sabe JavaScript, que sabe algo de redes, lo que sea, pero en cambio aquí ya esto es definitivamente, esto es estética, esta parte es estética, ¿sí? Entonces no son los mismos perfiles humanos, no son las mismas especialidades, no es la misma gente, no es la misma mentalidad, no son los mismos propósitos. Entonces, es cuando la gente es cuando las personas se equivocan poniendo esto entonces usted es diseñador, usted haga un pedazo y yo hago todo, y entonces hacemos control de versiones y nos sacamos un ojo para saber qué cambia usted y qué no, y a alguna de las dos partes sin querer se le mete una letra aquí, por descuido, regó el café algo y se tiró todo lo demás, y ahora para que lo depuren, a ver quién fue que le embarró. No, es que le embarró usted, no, pero es que usted subió la... Hijo de pucha, sin necesidad, cuando hubieran podido separar los archivos. Separen los archivos y ya. Esto es el área del diseñador, el otro es el área, esto es de área de diseñador. Realmente esto el diseñador viene desde acá, ¿no? Porque realmente esto el diseñador viene desde acá, ¿no? La creación, esto lo crea en HTML, en style, con el ID respectivo. ¿Para que le pones un ID al style? No sé. Y entonces lo que hace es, para agregarle en el append. Sí, pero eso podría estar desde antes, porque tú acá pones, a ver, veamos, si solamente lo vas a llamar una vez, ¿para qué lo defines acá? Claro, es que podrías llamarlo podría venir con el mismo componente, así que sea muy sencillo. O sea, y lo que haces es que llamas que este componente se llame de manera fácil, y que fácilmente entonces llame a todo lo que necesite. Ya después miramos, eso ya lo hablamos en la próxima ocasión, cuando lo tengas separado, ya miramos cómo hacer que el llamado a esto sea lo más fácil del mundo y no toque hacer lo que todo el mundo hace, que es define arriba los estilos, luego define abajo el script, y luego Ave María, y luego otro script, una locura. Entonces eso, el cargado, el llamado de esto también lo vamos a simplificar, después lo hacemos, pero eso ya no es materia de este video. Listo, en este video es separar los roles. Bueno,